Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día. Mi nombre es Valentina Padilla y en esta ocasión hablaremos de un tema que es de suma importancia en el proceso de exportación, en donde estaremos dando respuesta a varios interrogantes. Para esto tenemos dos invitadas muy especiales, las cuales son estudiantes del Tecnólogo en Negociación Internacional. Sus nombres son Laura Villanueva y Natalia Sánchez. Bienvenidas chicas, muchas gracias por acompañarnos en este podcast que nos brindará información muy importante para realizar un correcto proceso de exportación. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ti por permitirme estar aquí y dialogar sobre temas tan relevantes que nos aportan vital información para realizar cada uno de nuestros proyectos. Hola Valentina, muchas gracias a ti por la invitación a participar de este enriquecedor podcast. Para mí es muy grato estar aquí y compartir mis conocimientos contigo y todos los que nos escuchan. Para mí y para nuestros oyentes es un placer escuchar sus opiniones y conocimientos sobre el tema. Este podcast tratará sobre el transporte y los seguros, pues si bien sabemos el transporte es una actividad de gran relevancia en el comercio internacional. Por otra parte, es importante tener en cuenta el seguro de transporte, pues este minimiza el riesgo de pérdidas de la mercancía ante accidentes o desastres durante el transporte de este a su lugar de destino. Por lo anterior, es de gran importancia que conozcamos cómo se debe proteger la mercancía en el proceso de exportación desde su lugar de origen hasta su destino final. Chicas, ¿qué opinan ustedes? Sí, Valentina, estoy de acuerdo contigo, ya que como tú lo dices, el transporte es una actividad de gran importancia, porque es el encargado de dar movilidad a los productos terminados, materias primas e insumos, entre empresas y clientes en diferentes puntos geográficos, y tiene un papel muy esencial en la cadena de suministros. En definitiva, la importancia de los seguros radica en cómo protegen los diferentes medios de transporte y el respaldo que ofrecen para tener una garantía de que, si pasa cualquier cosa, se está cubierto, al menos para la reparación de los daños materiales producidos. Laura, ¿puedes iniciar contándonos qué es un contrato de transporte internacional, qué contiene y cuál es su importancia? Claro que sí. Bueno, ¿qué es un contrato de transporte internacional? La continua expansión del comercio internacional mediante el funcionamiento de una cadena de suministros cada vez más efectiva nos lleva a plantearnos cómo tomar el primer paso. Comencemos por la contratación internacional para el transporte. Cuando queremos trasladar una determinada mercancía de un país a otro, se debe seguir una serie de pasos y requisitos, conocer las barreras arancelarias que podemos encontrar en el país destino y sobre todo conocer todas las condiciones que debemos establecer para la contratación internacional. Definiendo la contratación internacional de transporte, fundamentalmente en un contrato internacional como el que necesitamos para la expedición de mercancía, la empresa porteadora se compromete frente al cargador o remitente mediante un precio acordado a trasladar una mercancía para ponerle a disposición del destinatario en el lugar y en el momento pactado y con las condiciones acordadas. Partes y elementos que hay que diferenciar en el contrato internacional para el transporte. Personas físicas o jurídicas a las que se hacen referencia en el contrato. Identificar el remitente o expedidor al transportista, porteador y al destinatario. Declarar la mercancía a transportar y reflejar el precio por realizar el traslado, que puede ser aporte pagado o aporte debido. Sí, Laura, es muy importante conocer esa serie de pasos y requisitos, ya que el incumplimiento de estos mismos puede hacer que se vea afectado tanto al vendedor como la mercancía. Siendo así, continuamos con la siguiente pregunta. Natalia, ¿nos podrías colaborar contándonos qué factores se deben tener en cuenta al momento de negociar un flete? Por supuesto, los factores que se deben tener en cuenta al negociar un flete es primero que nada definir el Incoterm. Cuando tenemos seleccionado el Incoterm, se puede establecer el transporte internacional, ya que los Incoterms fijan responsabilidades y obligaciones de cada parte como el punto de entrega de la carga. Cuando se tenga definido el Incoterm y el modo de transporte que se utilizará, debemos comenzar a cotizar los fletes y en este momento debemos tener en cuenta las tarifas referenciales para el mercado internacional y variables como condiciones y características de la carga. También se debe aclarar el tipo de producto, peso y cuidados que requiere.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta al momento de negociar el flete es el volumen de la mercancía, cantidad de pallets, contenedores a enviar, tiempo de tránsito y el itinerario. En el caso de las tarifas aéreas, estas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la relación peso-volumen factor destino. Por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, debido al tipo de empaque y embalaje, generalmente se cobra sobre el volumen de la carga. Cabe tener en cuenta que adicional a la tarifa se cobran los recargos de combustible y seguridad, y estos varían a lo largo del año. En el caso del transporte marítimo, también se aplican tarifas básicas y recargos como lo pueden ser el factor de ajuste en los precios del combustible, uso de chasis utilizados por la movilización del contenedor y el costo de manipulación en el terminal de contenedores. Al cerrar las negociaciones, las principales formas de pago son 15 días para el transporte marítimo y 30 días para el aéreo. En la actualidad, la tendencia que se está llevando es pagar el flete en el país destino debido a los cambios de la moneda. Con eso se puede ver reflejada la importancia de que ustedes como negociadores deben considerar los siguientes factores que influyen a la hora de negociar un flete. Esta retroalimentación nos da paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compra-venta? Una corta definición de contrato de compraventa. Es un acuerdo entre empresas y personas que residen en países distintos mediante el cual una parte, vendedor, se compromete a entregar a la otra parte, el comprador, unas mercancías en un lugar convenido, en un lugar determinado y a un precio pactado. El proceso que se debe llevar a cabo en un contrato de compraventa, primero, el comprador y el vendedor, en caso de ser personas jurídicas, deben indicar la calidad con la que actúan las personas físicas que la representan. Definición exacta y completa de las mercancías, tipo de envase, embalaje y marcas de los bultos. Precio unitario y total. En caso de pago aplazado, los intereses, plazos de entrega y medios de transporte. Incoterms y condiciones de reembolso de la exportación. Garantías o afianzamiento sobre el pago. Condiciones para entrega en vigor del contrato, fecha y firma de ambas partes. Estos son los procesos que se deben llevar a cabo en un contrato de compraventa. Aquí podemos ver un claro ejemplo de cómo influyen las dos partes para que se pueda llevar a cabo un buen proceso de exportación. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta, y esta es, ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte? Los agentes que intervienen en el contrato de transporte son, primero que todo, la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos. Segundo, el desconsolidador, que es el que vacía los contenedores en el puerto de destino y notifica su llegada. Tercero, el consolidador, que es un intermediario entre los armadores y los cargadores. Este se encarga de reunir en contenedores la mercancía que llega al puerto y se las asigna al desconsolidador en los puertos de destino. Cuarto, el shipbroker, que es una figura intermediaria entre un armador y un fletador. El shipbroker es quien negocia con ambos las condiciones de transporte, preparando los documentos legales necesarios. Quinto, la compañía naviera, que es la empresa que trabaja con buques que les ha cedido a los armadores, actuando como porteador de contratos de transporte internacional y fletante en pólizas. Sexto, el armador, que es el propietario de los buques y puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. Y por último, los consignatarios marítimos o consignatarios de buques. Actúan como representantes de las navieras o armadores en los diferentes puertos internacionales. Con funciones muy diferentes, cada agente cumple un importante papel en el contrato de transporte internacional. Como lo había mencionado anteriormente, todos los agentes que intervienen en este proceso son muy importantes, ya que si uno de ellos realiza una mala intervención, se podría haber afectado todo el proceso. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, en la exportación, según el decreto 2685 de 1999, es la salida del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación la salida de mercancías para una zona franca. Es importante tener claro cuáles son los documentos que soportan una exportación. En primer lugar, está el certificado fitosanitario, que se utiliza principalmente para embarques de alimentos y para certificar que son higiénicos. Factura pro forma.
La suministra el transportador al comprador externo cuando éste requiere una cotización y facilitarle la solicitud previa de licencias o permisos de importación y establecer el instrumento de pago a favor del exportador. Debe llevar expresamente la mención pro forma y especificar el plazo de validez de la oferta. Facilita al importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación. Además, permite el establecimiento de instrumento de pago a favor del exportador. Factura comercial. Es una cuenta para los productos que se envían al comprador en el extranjero y es imprescindible en cualquier transacción comercial. A falta de un contrato de compraventa, la factura, aunque no constituye por sí misma un contrato, es el documento que recoge de cierta forma las condiciones acordadas entre las partes. Lista de empaque. Acompaña generalmente la factura comercial. La emite el vendedor cuando despacha la mercancía. Este documento suministra la siguiente información: los datos del comprador, la razón social, la dirección y el país. Documentos de transporte. Conocimiento de embarque. Este conocimiento es emitido por la naviera o su representante cuando se entrega la carga a bordo del buque. Este se utiliza solamente para el transporte marítimo y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga de la naviera o su representante y el contrato de transporte de la carga. Guía aérea. Esta es emitida por la aerolínea o su representante cuando se entrega la carga para embarque aéreo. Este solo se utiliza para el transporte aéreo y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga a la aerolínea, su representante o el contrato de transporte de la carga. Carta aporte. La expide el transportador para embarques terrestres, por carretera o por tren. Cuando se entrega la carga, esta sola se utiliza para transportes terrestres y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y el contrato de transporte de la carga. Carga porte operador transporte multimodal. Esta es generada por el operador de transporte multimodal, OTM, cuando se entrega la carga. Esta solo se utiliza para transporte multimodal o combinación de diferentes tipos de transporte y tiene dos funciones importantes que son el recibo de consignación y entrega de la carga al transportador y o el contrato de transporte de la carga. Transporte multimodal. Transporte de mercancías utilizando al menos dos modos de transporte diferentes, cubierto por contrato de transporte multimodal desde un sitio en un país donde el operador de transporte multimodal se encarga de ellas, hasta un sitio designado para hacer entrega situado en un país diferente. Póliza de seguro. Se expide para asegurar la carga contra pérdida o daño. La da el corredor de seguros antes de embarcar. Con esto se certifica que la carga se asegura durante el transporte. Certificado de origen. En este documento se incluye el país o los países donde se manufactura el producto y puede ser solicitado por las autoridades correspondientes para efectos de control o por un exportador para corroborar el lugar de fabricación. Declaraciones de exportación. En Colombia, debe tramitarse ante la DIAN, incluye los datos relevantes de la transacción de exportación como el medio o modo de transporte, los participantes de la operación y la descripción del producto que está siendo exportado. En muchas ocasiones, la declaración de exportación es utilizada para determinar las exportaciones oficiales de un país. En la importación. Según el decreto 2685 de 1999, la importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. La factura comercial, la lista de empaque, el certificado de origen tienen la misma función definida en el proceso exportador. Es importante tener en cuenta que los documentos de transporte o embarque son un conjunto de soportes requeridos para realizar un embarque. Al igual que la intervención de los agentes, la documentación es un factor clave que refleja el arduo y muy admirable proceso de los negociadores internacionales realizan para llevar a cabo una exportación o, en su debido caso, una importación. Para finalizar, le damos paso a la última pregunta, pero no menos importante: ¿quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? Bueno, los que intervienen en los Incoterms son cuatro: tomador, asegurador,
asegurado y el beneficiario. El tomador es quien contrata la póliza, ya puede ser el importador o el exportador. El asegurador es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos relacionados con el transporte. El asegurado es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente. Y el beneficiario es por quien efecto de contrato tiene derecho a recibir contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cuándo aplicar los seguros? Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga, sin importar el medio de transporte por la que fue enviada la mercancía. Por eso es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daños, pérdidas o demoras durante su trayecto. Aunque no es obligatorio, la póliza de seguros de transporte, algunos Incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como en el caso del Incoterm SIP, Cost Insurance and Freight, Costo Seguro y Flete, y SIP Carriers and Insurance Paid To, transporte y seguros pagados hasta, al menos el transporte de la carga hasta el país de destino. Asimismo, la pérdida o daño de la carga estará bajo la responsabilidad del vendedor o comprador dependiendo del Incoterm que se haya negociado. El no tener un seguro les expone a un riesgo innecesario. Los Incoterms se aplican de acuerdo al modo de transporte elegido, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o multimodal. Cabe resaltar que la buena selección del Incoterm a la hora de negociar es un factor muy importante a tener en cuenta, como también lo es adquirir un seguro, ya que en el traslado de la mercancía de un país a otro existe un riesgo dañado de pérdida o demora de la carga. Señoritas, muchas gracias por sus excelentes y enriquecedoras intervenciones y también por participar en este podcast. Y agradecemos a las personas que nos escuchan. Espero que este podcast les haya sido útil para fortalecer sus conocimientos.